Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Salazar. Mi tema de investigación como proyecto de tesis doctoral es derechos de propiedad intelectual en el ámbito del derecho, de los derechos humanos, con especial referencia al derecho de autor. Acuerdo o discrepancia. Planteamiento del problema. El régimen de propiedad intelectual y los derechos humanos se encuentran en una constante tensión. Operacionalizar y el establecer prioridades para garantizar estos derechos y de esta manera conseguir el balance necesario entre ellos es el principal problema para la coexistencia entre el sistema de propiedad intelectual y los derechos humanos. Solo a título recordatorio, debemos insistir que el derecho de autor también es un derecho humano. El acercamiento entre los derechos humanos y los derechos de propiedad intelectual se dan en los denominados derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la cultura, el derecho a la educación, a la salud, entre otros. El tener acceso a estos derechos se ha convertido en un punto de inflexión, tanto en conseguir un balance para su convivencia, como en la estructura normativa que lo soporta. Estudiosos han planteado este tema con posturas extremistas, que van desde el crecimiento total a la reducción a su mínima expresión del derecho de autor, planteando la existencia de un desequilibrio entre los privilegios comerciales relacionados con el derecho de autor, las cuales son preeminentes a los derechos humanos, así como poco material escrito en castellano que ponga en relieve ese desequilibrio. No obstante, existen voces moderadas que buscan soluciones viables y equilibradas, como es la investigación planteada por el mexicano Eduardo de la Parra Trujillo. La jerarquización de los derechos humanos usando las categorías de derechos fundamentales, donde estarían los derechos civiles y políticos y derechos de segunda generación, que abarcaría los económicos, sociales y culturales. En palabras del autoralista venezolano Antequera Parrilli, olvida que los derechos del hombre se fundan en el principio de la unidad de la persona humana y en consecuencia son indivisibles. El tema de propiedad intelectual y derechos humanos ha sido poco explorada y las investigaciones que se han realizado son exiguas y disgregadas. Consideramos que analizar esta problemática desde dos ejes temáticos como el constitucionalismo y el derecho internacional público permitirán un estudio integral de la propiedad intelectual y su vínculo con los derechos humanos. Formulación del problema. ¿Qué mecanismos se pueden adoptar para la búsqueda de un balance y armonía entre los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la cultura, la educación, entre otros, y el derecho de autor, que también es un derecho humano? Interrogantes de la investigación. Estas interrogantes tienen relación con los objetivos específicos. Bueno, la primera interrogante que tenemos es: ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho de autor? Sus limitaciones y sus excepciones. Segunda interrogante: ¿cómo es considerada la teoría general de los derechos humanos en el ámbito constitucional y el derecho internacional público? Tercera interrogante: ¿cuáles son las relaciones que desde el estudio teórico y del derecho positivo existen entre el derecho de autor y los derechos humanos en el marco internacional? Y la cuarta interrogante y última: ¿qué acuerdos y desacuerdos hay entre el derecho de autor y los derechos humanos de tipo económico, sociales y culturales
que permitan conseguir los mecanismos para tener un balance y armonía entre ellos. El objetivo general de la investigación es develar los mecanismos para alcanzar ese balance y la armonía entre los derechos humanos de tipo económico, social y cultural y el derecho de autor en la búsqueda de su coexistencia. Aquí tenemos 4 objetivos específicos que nos hemos formulado para conseguir eso. El primer objetivo es comprender la naturaleza jurídica del derecho de autor, sus limitaciones y excepciones. Segundo objetivo específico, estudiar la teoría general de los derechos humanos en el ámbito constitucional y en el derecho internacional público. El tercer objetivo, analizar a través del estudio teórico y del derecho positivo el relacionar del derecho de autor a los derechos humanos en el marco internacional. Y el último objetivo específico es interpretar los acuerdos y desacuerdos que se pudiesen generar entre el derecho de autor y los derechos humanos económicos, sociales y culturales. La justificación e importancia de esta investigación. Bueno, se debe subrayar el reconocimiento de la propiedad intelectual en general y en particular el derecho de autor como derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, en el artículo 27.2.2, señala: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 lo reconoce en su artículo 15C en términos parecidos al de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La protección internacional en materia de derecho de autor en la actualidad tiene 2 grandes convenciones. Es el Convenio de Berna de 1886, revisada por última vez en 1971, y la Convención Universal sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra en 1952 y revisada en París en 1971. Y en relación con la protección internacional en propiedad industrial, que es otra de las ramas de la propiedad intelectual, sería el Convenio de París de 1883 que regula esta materia. Las 2 convenciones de Berna y París dieron origen a unas oficinas que se llamaron BIRPI, que posteriormente se unieron esas 2 secretarías y convergieron en lo que es hoy la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas OMPI, que tiene sede en Ginebra. Y también tenemos el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el gobierno, los ACPI, que se dieron en el marco del acuerdo de Marrakech, que tienen la particularidad de unir las 2 denominaciones, las 2 grandes ramas de la propiedad intelectual, como es el derecho de autor y derechos conexos y la propiedad industrial. La inclusión de la propiedad intelectual y del tema de los derechos humanos en las constituciones nacionales, así como el reconocimiento del derecho de autor en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite entender la magnitud del tema y la necesidad de protección apropiada, así como el estudio que se le debe brindar en los diferentes espacios jurídicos y que en nuestro caso el objeto de estudio será en el ámbito de los derechos humanos. ¿Qué metodología vamos a implementar, vamos a utilizar? En esta investigación pretendemos utilizar el método deductivo en vista de que la investigación va de lo general a lo particular. Igualmente, el método del derecho comparado es fundamental en esta investigación.
Igualmente recurrimos de manera ocasional al método histórico en sus distintas etapas: heurística, de crítica histórica, de síntesis histórica o reconstrucción del pasado, para entender el origen y evolución de algunas posturas e instituciones. Igualmente, se ubica bajo una perspectiva epistemológica de enfoque cualitativo. Por tanto, no pretende generalizar los resultados, sino que busca interpretar y comprender los conceptos. La línea de investigación se da dentro del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente en lo relacionado a proyectos de investigación de carácter interdisciplinario orientado a la explicación de procesos de protección de los derechos humanos desde el punto de vista jurídico, tanto nacional, regional como mundial. Igualmente, el estudio de las diferentes normativas dentro del marco jurídico internacional que puedan estar relacionados con la descripción y cambio de los comportamientos y procesos en defensa de los derechos humanos desde la perspectiva jurídica. Muchas gracias por su atención.